estás, mi querida Marta? Pues aquí con un super tema que creo que va a estremecer a muchas personas y que de alguna manera todos sabemos que es una realidad, todos sabemos o tenemos una amiga o un amigo que se encuentra en este caso o a nosotros mismos nos ha sucedido. Bueno, aunque no lo crean, sí hay mamás que odian a sus hijas. ¿De qué me estás hablando? Te estoy hablando de algo muy fuerte, Marta, te estoy hablando de que normalmente la madre está ensalzada con sus atributos de ternura, con sus atributos de nutrición, de dar, de entregarse, de superar cosas muy personales simplemente por el amor a sus hijos. Pero nadie quiere tener una mirada para aquella parte de la madre en la cual no solamente no quiere a sus hijos, sino que hay madres que efectivamente odian a sus hijos. Y bueno, yo quiero centrar este programa en un caso que yo he seguido durante aproximadamente 8 años. Ay, ¿cuál? Y es un caso sumamente interesante, Marta. Resulta que esta es una chica que llega a mi consultorio, una mujer de unos 38 años, y llega a decirme que bueno, que ella tiene que contarme una historia que es muy penosa y muy dolorosa, pero que considera que tiene que trabajarla porque su vida está siendo muy difícil, porque no tiene éxito en los negocios. Es una mujer que no ha podido tener hijos, dato interesante, fíjate, no ha podido tener hijos. Y me empieza a contar las cosas que le hacía a su mamá y yo te juro que abría los ojos como platos y decía, es que no es posible lo que estoy oyendo. Resulta que estas son 2 hermanas. La hermana mayor le lleva aproximadamente 4 años a esta chica y ella resulta ser como el patito feo de la familia. Entonces la mamá se avienta puntadas como que el día de su primera comunión la mamá le rompe el vestido, como que el día de sus 15 años la mamá le echa agua en el pelo y le echa a perder el peinado, pero lo peor no es eso, lo peor es que un día se enoja con ella y agarra la plancha de planchar y se la planta en la cara. Y a la chica la deja marcada con una plancha y ella verdaderamente cae en un estupor en el cual ya no sabe qué hacer. El padre de ella está fallecido. Tenían un padre sustituto que había sido un segundo marido de la madre y que las había adoptado como si fuesen sus hijas, pero este señor también acaba no aguantando la violencia, la neurosis, la ira de esta mujer hacia su hija y hacia él mismo, y entonces se va y se pierde y ella se queda desde los 9 años aproximadamente sin nadie más que esta madre que verdaderamente es terriblemente perversa con ella. Al principio yo quiero decirte que vi esta historia tan colorida que yo dije, ay, ¿qué se me hace que esta niña es mitómana? O sea, vamos tomando un poquito de parámetro de realidad. Pero Marta, no, poco me contó. Las cosas que yo me enteré que esta mujer le hacía eran verdaderamente pavorosas. Y entonces quiero llevar y traer una reflexión a este programa porque ya nos han pedido, este programa es a petición de tus cuentavientes a través de Twitter y creo que está dirigido a hombres y a mujeres que les ha tocado vivir lo que se llama en psicología la fase devoradora de la madre. Es una fase psicológica especial, the devouring mother, que es la madre que tiene una obsesión por destrozar la vida del hijo. Y vamos a explicar psicológicamente a qué se debe eso. Pero a ver, es que todo esto que me estás diciendo es tan ajeno y hay muchísima gente en mi timeline que dice, estoy esperando este tema desde la semana pasada, me urge para poder entender a mi mamá. Porque a ver, vamos a dividir. Una cosa es que tu mamá sea necia. Sí. Y que de repente las mamás se ensañan más con unas hijas que con otras. Así es. ¿No? Y andan detrás de una. Manipuladora. Es una cosa. Y la manipulación también, que es total y evidente en algunas madres. No, pero una cosa es esa. Que se hablen contigo de es que el pelo, claro, es que la ropa, es que ese novio, es que ese marido. Y es como contigo y no con ninguna otra de tus hermanas. Así es. Eso es una cosa. Y otra cosa es cuando verdaderamente tu mamá te odia. Es destruir. Pero ¿cuál es esa fina línea? Te voy a explicar cuál es. Esto es que la madre psicológicamente tiene muy dividida su parte, digamos, luminosa, por así ponerlo, y su parte sombreada. Y entonces escoge un hijo en el que va a depositar
toda la luz y un hijo en el que va a depositar toda la sombra. Y es terrible, porque de veras proyecta en ese hijo o en esa hija lo más malvado, lo más perverso, lo más cruel. A esta chica, olvídate, le sabotea a todos los novios. Además resulta que ella es mucho más bonita que la hermana. Entonces no tolera la belleza de la hija no predilecta. Y por eso le hace estas cosas espantosas, como que le rompe el vestido el día de la primera comunión, le arruina el peinado el día de su boda, las peores cosas que tú te puedas imaginar. Inclusive hubo una escena en la cual ella tuvo que correr porque la madre, además de que la golpeaba a cintarazos, verdaderamente dice, mira Lucy, ese día yo temí que me matara. Los golpes ya eran de tal tamaño, esta es una chica que es muy bajita, mide aproximadamente unos 58, unos 56. Dice, yo veía a mi mamá venírseme enfrente, temblaba de pies a cabeza y yo creía que me iba a matar. Obviamente siempre había alguna razón. Dejaste la leche fuera del refrigerador, no limpiaste bien tu cuarto, no me tuviste a tiempo la comida que te exigí, pero en base a ese pretexto se desata verdaderamente un torrente de ira, un torrente de violencia que para la madre está justificada, pero que para la hija es desquiciadora. Y quiero decirles que estos temas no son solamente para hijas, los hay también para hijos. Hay hijos cuyas madres definitivamente los escogen para ser el blanco de lo peor y se encargan de castrarlos desde muy temprana edad, de decirles que son unos inútiles, unos tontos, unos buenos para nada, que por ello su vida es una desgracia, que qué barbaridad, que por qué no los abortaron a tiempo, que qué cosa más espantosa, que cómo es posible que Dios las hubiese castigado con ese hijo, que deberían de ver cómo es la otra hija o el otro hijo. Y podríamos creer que estamos muy ajenos a esto, pero te voy a traer simplemente una película que acaba de salir recientemente y que cuando yo la vi dije de veras que este es el análisis perfecto del aspecto devorador de la madre. Y es esta película que se llama Blancanieves y el cazador. Blancanieves y el cazador es un estudio perfecto del arquetipo de la mujer que está posesionada de una ira tan terrible que lo único que quiere es destrozar a la hija. Recordemos que en esta película ella encarcela a Blancanieves y la tiene encarcelada desde que el padre muere, que muere muy cuando ella era una pequeñita. Porque en esta historia se muere la mamá de Blancanieves y el padre muy pronto encuentra en medio de una batalla a esta mujer bellísima y la toma como prisionera. Entonces desde aquí empieza el símbolo. El padre viudo toma como prisionera a esta mujer. Y espérense tantito porque vamos a contestar qué pasa. Regresando del corte, no se vayan. Estés en donde estés, no te muevas. And let the beat control your body. Ya volvemos. Marta de Baile en W. Estás escuchando. Únicamente que entre 80 y 90% de las mujeres de la edad media, o sea, entre 25 y 45 años, que acuden a consulta para resolver problemas de depresión, baja autoestima e inseguridad, tuvieron que ver algo con sus mamás. Totalmente de acuerdo. El no sentirse queridas por sus mamás. Pero quiero decirte, hombres también, ¿eh? Aquí estamos pensando únicamente que son las mamás y lo hicimos de mamás porque fue una cuentaviente mujer, pero yo he tenido casos de hombres que me dicen, de verdad, doctora, quiero decirle que mi vida la hizo un pinole mi mamá, porque tenía su hija que era lo máximo y yo era un estorbo en su vida y verdaderamente fue una cosa terrible para mí el poder enfrentar el gran coraje, el gran enojo, el gran encono y la gran ira que tenía mi madre acerca de mí. Entonces, aquí lo que yo quisiera es retomar este punto para entender que efectivamente sí es una proyección entre la parte negativa y la parte positiva de la madre, es decir, que hay una escisión, haga de cuenta que hubiera un dique y él por el lado de la madre por el lado de la ventanita, donde está todo lo peor, no solamente de ella, sino de lo que ella le pasó en su vida, hace responsable a ese hijo y esa hija y por eso lo castiga de esa manera. Y todo lo lindo, luminoso
luminoso, bello de su vida, lo proyecta por la ventanita de que ve hacia el otro hijo o hija que ella escogió. Y entonces todo lo lindo es el otro. Pero ¿de dónde viene el odiar a tu hijo? Viene de eso, de que son personas que han tenido también en su historia de vida alguna tragedia, algún drama, y que al no habérselo podido explicar a sí mismas, lo van a depositar en alguien hacia afuera y van a vengarse. Es como esto. Tú sabes que en el ejército, cuando entran los novatos, los cabos, el que está arriba le hace la vida infeliz. ¿Qué es lo que quiere ese? Pasar a segundo año para entonces tener la nueva camada y vengarse sobre ellos. Esto sucede también en las famosas perradas de la universidad, no sé si ustedes se acuerdan, que siempre cuando eras perro lo único que querías era por piedad. Ya lo que quiero es tener perros el año que entra porque yo ya pasé a segundo y los de primero me los voy a perrear. Los pintaban, los encadenaban, los traían pidiendo limosna, en fin. Entonces es este principio, también lo vemos reflejado en la India. En la India las suegras toman a la esposa del primer hijo que se casa a su servicio y esclavitud y vengan en ellas cuando ellas fueron esclavas de sus propias suegras. Entonces aquí lo que tenemos que ver es que es un problema en cadena, pero ¿cómo salir de ese problema? Claro, esto es lo importante. Aquí dicen muchos cuentavientes. Dice, mi abuelita metió a un orfelinato a mi mamá a los 3 años porque estaba súper celosa de su hija. Alguien más dice, estoy al borde de llorar, este es su nombre. Gracias, mi niño. Porque he de confesar que mi madre era devoradora a tal punto que solo me ve como proveedor. Soy un buen hijo. Y la tengo más complicada porque a partir de que se murió mi papá, mis hermanas se encargaron de bye mamá. Y el que se hace cargo evidentemente es él. Y dice, mi mamá no sabe demostrar su afecto, es una mamá súper orgullosa y dura y difícil. Otros más dicen, bueno, ¿cómo te explico que yo conozco a una mamá que trató de matar a su hija? Mi madre siempre me dice, y cito, eres el error que no me atreví a abortar. Imagínense nada más. ¿Ya ven cómo es real? Pero aparte te voy a decir una cosa, sí es súper doloroso cuando alguien que quieres medianamente te dice cosas tristes y feas. Ahora imagínate cuando vienen de una persona que supone ser la persona que más te ama en el mundo, que es tu madre. Por supuesto. ¿Cómo pones es un eso en dolor. perspectiva, Mira, Lucy? es terrible y yo quiero volver al caso de esta paciente que yo les digo porque fue interesantísimo y como lo he seguido durante 8 años, ahora resulta que ya somos amigas, que hemos tenido viajes y aventuras increíbles juntas, porque la evolución de ella para mí me enseñó tanto acerca de la psique humana. Bueno, esta chica lo que hizo fue huir, y entonces un día en su desesperación de plano, un día que la madre la golpeó terriblemente, dice Lucy, lo único que alcancé a llevarme fue un abrigo, un portamonedas con mis identificaciones y me salí a la calle a vagar, a decir a ver quién me ayuda, a ver si me meto a meserear o a ver qué hago, pero yo ya no puedo vivir un segundo más ahí. Esta chica vive esta aventura de salirse desesperada, llorando, además sin ningún apoyo, porque la mamá y la hermana estaban hechas una y la trataban con la punta del pie. Y esta chica encuentra este marido con el cual ella encuentra un chico extranjero con el cual ella empieza a trabajar y acaban casándose. Y no han podido tener hijos, tienen un matrimonio muy hermoso desde hace aproximadamente 25 años. Pero les cuento qué pasó con ella. Ella sigue en su terapia y entonces una parte de la terapia es que ella pueda desahogarse sin culpa de verbalizar, porque esa es otra cosa, lo que acaba de decir ese cuentaviente, que es que la madre que más lo maltrató y que ahora él es el más lindo y el más hermoso y las hermanas le botan la responsabilidad de la mamá, el hijo más maltratado, la hija más maltratada es el más bueno, porque siempre tiene que estar reparando la acción y siempre tiene que estar buscando la cara de a ver cómo complace a la madre. Entonces parte de mi terapia con esta paciente fue decirle, primero tenemos que ver que tú
puedas encontrar en ti misma un sentido de valor. Claro. Segundo, recuperar tu autoestima y que sí eres un ser valioso. Y así hemos ido trabajando a lo largo de todos estos años, Marta, hasta el día de hoy, que no sabes cómo ella ha invertido los roles. Ahora la que es la principal en la familia es ella, porque ella aprendió a hablarle con claridad a la mamá desde la distancia, con respeto, pero exigiéndole límites de respeto. Pero sabes que ahorita mencionaste una palabra que para mí es clave, la culpa. Y les voy a decir por qué pienso yo que hay mucha culpa en estas cosas, Lucy. Muchísima. Porque tú creces escuchando que nadie te ama más que tu madre, que nadie quiere lo mejor para ti como tu madre, que tu mamá lo único que quiere es tu bien, que tu mamá es la persona que mejor te conoce, que tu mamá es la persona que más te va a querer. Entonces es como muy confuso en tu mente y en tu corazón poner en perspectiva el no tener sentimientos positivos a tu mamá. Es terrible. Porque no tendrías por qué tenerlos. Claro, y la conclusión, ¿sabes cuál es? Hay algo mal en mí. Algo erróneo, muy mal hay en mí. Un defecto, Claro. un defecto espantoso que mi madre se porta así conmigo y siempre estás tratando de reparar ese defecto y encontrar ese defecto. Y aparte les decir digo una cómo cosa. la complazco. Claro. Son hijos complacientes. Y con las aparte madres. es horrible caer en esa situación, cuentavientes. Imagino que todos los que nos han escrito sobre el tema de su mamá lo han vivido. Pero entras en un círculo en donde constantemente estás tratando de hacer cosas para que tu mamá te quiera, te acepte, te celebre, te reconozca, te aprecie y te agradezca. Y les tengo una mala noticia, cosa que muy difícilmente va a pasar. Así es. Entonces, ponerte en esa posición de hacer todo para ver si así mi mamá me quiere, para que todas las que son mamás y que tienen hijos chiquitos, aguas con cómo los regañan, aguas cómo ponen límites, aguas cómo los educan, porque lo que les estamos enseñando, si no lo hacemos bien, es mientras que tú no te portes como yo quiero, no te saques las calificaciones que yo quiero, no te peines como yo quiero, no te vistas como yo quiero, no hagas lo que yo quiero y no te juntes con quien yo quiero, tú no mereces mi amor incondicional. No te voy a querer. Y además eres una basura de persona, y además eres un imbécil, y además eres una tonta, y además nadie te quiere, y además siempre estás parada o parado en el mal lugar. Tu ropa es ridícula, tu persona es detestable. Esos hijos verdaderamente andan por la vida teniendo que hacer 1500 malabares para poder obtener miradas de reconocimiento. Recordemos que todo en esta vida es una mirada. Según nos miran, así nosotros podemos regresar la mirada. Y si quienes nos formaron en nuestra tierna infancia tuvieron una mirada de desprecio y una mirada negativa hacia nosotros, es muy difícil que nosotros podamos recuperarnos si no atravesamos por un proceso fuerte de revisión y de ubicación. Los hijos de este tipo de madres tienen dos tipos de reacciones. Una, acaban ellos odiándolas también a sus madres, huyendo de ellas y diciendo maldición y media acerca de ellas, cosa con la cual hemos trabajado muchísimo en estos micrófonos con todos los cuentavientes que andamos cojos en el corazón. ¿Por qué? Porque no puedes tener odio hacia tu madre o hacia tu padre sin que eso afecte tu desempeño como persona. Entonces, qué gran dilema. O odio a mi madre y entonces estoy escindido del éxito en la vida y de estar bien establecido. Y éxito no quiero decir solamente profesional. Éxito como estabilidad y salud mental en la cual tú puedes vivir una vida armoniosa. O al contrario, soy la mensa o el menso sometido de mi mamá, que no importa cuánto me vaya a palear, voy a ser como un perrito, más me pateas, más regreso a lamer tus pies y ya hacerme chiquito. ¿Se han visto como los perritos chiquitos cuando los maltratamos cómo se hacen? Que empiezan a hacerse chiquitos y empiezan a hacer 1500 gracias. Mi perrita se llama Casiopea y cada que la regaño se tira de pancita y se me queda viendo. O sea, es el momento máximo de rendición. ¿Qué me está diciendo? Estoy rendida de ti, ten misericordia, por favor no me vayas a maltratar. Entonces estos hijos son cualquiera de los dos. O los que maldicen a la madre y la odian y la rechazan y no quieren saber nada de ella, o los que están eternamente sometidos a ellas con una gran culpa. Claro, pero ¿por qué no podemos entender, cuentavientes, que a lo mejor tu mamá está enferma?
Claro. De sus nervios, de sus emociones. Pueden ser porque bipolares, la gente lastimada puede ser, es gente que lastima. ¿Por qué simplemente nos cuesta tanto aceptar? Mi mamá está muy mal. Claro. Dios la bendiga. Mi mamá está muy mal. Y se vale también, Lucy. Tengo miedo de lo que voy a decir. Dilo. Se vale no tener una relación con tu mamá. Sí, pero ahí tienes que tener cuidado en reparar esa relación desde tu corazón. En al menos hacer constantemente trabajos en los cuales pones una fotografía, le llevas flores, le agradeces la vida que te dio, le dices que no entiendes su forma de comportarse contigo, pero que sí honras el que ella te haya cunado en su vientre, porque bien pudiste no haber nacido. Estoy de acuerdo, pero yo creo que no se trata ni de odiar a tu mamá, no, ni de rechazar a tu mamá. Se trata del límite, pero sí Marta. Decir, se trata del límite. Te voy a dar 3 puntos que son claves. Bendigo a mi mamá. Mi mamá no está bien. Claro. No tiene nada que ver conmigo, que nada. eso es creo que algo que te tienes que repetir todo el día. Y se vale decidir no tener una relación con tu mamá. Pues yo te voy a decir, Marta, tú serías muy buena psicóloga, porque eso fue exactamente en lo que se basó el tratamiento de esta paciente. No tienes que tener una relación con tu mamá. En recuperar su autoestima, en liberarla de la culpa, en que ella se atreviera. La madre vive en otro país. Pero cada vez que la madre le hablaba y le decía, tienes que venir, ella se paraba de cabeza, era capaz de empeñar hasta el perro o el auto, con tal de tener el dinero para ir a ver a su mamá, porque la mamá la había mandado llamar. Entonces, parte del trabajo fue, deslíndate de tu mamá amorosamente, aprende a decirle, mamá, no puedo. Y ella me decía, Lucía, es que no puedo, me paralizo. Yo decirle a mi mamá, mamá, no te puedo ir a ver. Verdaderamente soy capaz, inclusive, de trabajar horas extras con tal de tener dinero. Le dije, no es una cosa de dinero, nena, es una cosa de rescatarte psicológicamente, de que tú puedas ser tú. No va a poder nacer dentro de ti el verdadero y maravilloso ser que tú eres, claro. El ser extraordinario, lleno de luz y de alegría que ella un día parió. No va a poder salir a la luz si tú estás bajo sus órdenes, bajo su culpabilidad y bajo su yugo. Mira, dice aquí mi adorada cuentaviente, nombres no voy a decir, dice, mi mamá sigue queriendo controlar mi vida, no deja de decirme que me odia, siempre se hace la víctima cuando voy a hacer algo mío, siempre se burla de mí, creo que ella es la que me ha mirado con más odio en toda mi vida y creo que yo me porto bien con ella por compromiso, además de que no dejo de tenerle miedo, no dejo de pensar en todas las golpizas que me daba, no sé cómo salirme de mi casa y qué puedo hacer. A grandes males, grandes remedios. Ya saben que yo soy muy radical, pero les voy a decir una cosa. Parte del trauma y de la culpa también es que a los ojos de todo el mundo a tu alrededor, todo el mundo te va a decir que eres el peor hijo. Porque cuando, yo me acuerdo, yo conozco una chava bastante cercana que no ve a su mamá hace 8 años. Y cuando me lo dijo, que yo conozco a su mamá, que llevaba 8 años sin ver a su mamá y que su hijita, o sea, la nieta, tampoco ve a su abuela. Tú dijiste, ¿cómo? Automáticamente, así se me apretó el estómago. Claro. Pero ¿sabes qué? Respeto, alabo y celebro a la gente que tiene ese valor. Porque les voy a decir una cosa. Si está cañón dejar a un hombre o dejar a una mujer, ahora imagínense lo cañón que está dejar a tu mamá. Y a veces, yo sí pienso, Lucy, que hay que hacerlo. Sí, pero vamos a hablar de cómo dejar. Hay maneras. A ver. Hay una manera airada, hay una manera insultante y hay otra manera en la cual es el rescate de ti mismo. Vamos entendiendo que tenemos un compromiso con nuestra madre, pero tu primer compromiso es contigo mismo. Cuando tú te mueras, tú no vas a pedir ni quien te reciba del otro lado en tu estado trascendental y en tu ascenso al paraíso, no te va a recibir alguien que te va a decir, ¿qué hiciste con tu mami? ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Qué hiciste con tu hermano? No, ¿qué hiciste con tu vida? Y si tu vida está en un tránsito de ser destruido por tu propia madre, tú tienes que decirle, madre, honro y agradezco el que me hayas dado la vida, pero pinto mi raya y me voy. Y después de que haya pasado un tiempo de recuperación, de madurez, esto es cuestión de tiempo, Marta, y de resistir, ahí estos pacientes necesariamente necesitan una terapia de apoyo o un grupo de apoyo, váyanse a codependientes. Yo adoro los grupos de code porque son gratuitos, porque los hay por todas partes, porque te van a escuchar lo que quieras y porque sesionan
funcionan diario. Entonces, una mujer, un hombre que esté en este tránsito, sálgase de la cercanía de la madre, métase por favor a un grupo de CODE o a una terapia de apoyo. Mínimo necesitan un trabajo de 1 año de psicoterapia de apoyo. ¿Qué es una psicoterapia de apoyo? Donde el terapeuta o el grupo te prestan su yo, así se llama psicológicamente, se presta el yo para poder sostener la estructura de quien está haciendo una separación tan radical de alguien tan significativo, claro, como la madre. Una vez que estés parado sobre tus pies, una vez que veas que fructifica tu ser, entonces se retoma a la madre, pero se retoma en el control de uno mismo, se retoma en la distancia. Mira, una cuentaviente acaba de escribir en Twitter: después de muchas cosas, ahora yo soy fuerte con mi mamá. Ya nos llevamos, pero ni siquiera le digo dónde vivo. Claro. Que es parte de mi estrategia de límites. Claro. Que muy no bien, sepa mana. Dónde vive. Así es. Muy bien. Exacto. Y cuando quieres le contestas y cuando no quieres no le contestas. Y siempre hay que hacer el trabajo. Por favor, hagan su trabajo de honrarla en el corazón. ¿Qué van a honrar? El que hayan podido nacer. Y eso tienen que tenerlo como gratitud, porque así van a tomar la fortaleza de ella, la parte buena de ellas. Véanme esta película, entiéndanla con claridad. Al final de la película, Blancanieves logra derrotar a la madrastra, pero la madrastra, les voy a explicar psicológicamente qué es. En esa película, la madrastra y Blancanieves son una sola persona. Porque ambas se encuentran en el final en una sola mirada. Es bellísima esa escena. Cuando está en el mayor ataque la madrastra maldita y Blancanieves la tiene cara a cara, Blancanieves determina que va a detenerla y que va a clavarle el puñal con el cual ella se desvanece, y en ese momento la madrastra descansa. No se exacerba, sino que se ve claramente como ella dice: bendito sea Dios, ya voy a poder descansar. Porque también tejida dentro de la historia de la película está la historia de la madrastra, de que ella también fue una niña raptada y abusada, que cifró todo en su belleza corporal y que tiene una hermana. O sea, esa película es un poema. Un día vamos a dedicar algún programa nada más al análisis de esa película, porque es extraordinariamente nutriente para todo lo que significa el odio de la madre hacia los hijos o los hijastros. Yo no sé si estoy envenenada por todo lo que estoy leyendo en mi Twitter, pero yo les quiero decir una cosa, cuentavientes, y para eso es este programa, para que escuchen estas cosas de gente que sabe el tema, como Lucy Romero. Yo nada más pongo mis granitos de arena. Pero los horrores que yo estoy leyendo en el Twitter, de mi mamá me golpeaba, mi mamá me abandonó, mi mamá me insulta, mi mamá me dice que estoy gorda, les voy a decir una cosa: nunca, así como lo decimos de los hombres y de las mujeres y las parejas, nadie, ni tu madre, tiene el derecho a faltarte al respeto. Y de destrozar tu identidad. A tratarte así. No me importa si es tu mamá, si es tu papá, nadie. El único punto aquí, la clave de esto, es que ustedes estén dispuestos a pagar el precio que a veces significa no tener una relación con ellos. Claro. Y bendecirlos en tu corazón y honrarlos en tu corazón y tener compasión por ellos en tu corazón, porque hurt people. Claro. Sin embargo, eso no significa que tengas que tener una relación con ellos. Y hay un dicho bien famoso que ahorita me está cayendo el 20, que ya pensé que lo entendía, pero ahorita ya lo entiendo mejor. Que hay un dicho que dice que padres generosos hacen hijos egoístas y padres tiranos hacen hijos generosos. Y claro, yo conozco a mucha gente que las mamás, yo las observo, no pierden con sus hijos, no les importa, no los pelan, son las más egoístas, todo es ellas. Y los hijos son: mami, ¿en qué pedestal te pongo? Y es porque los hijos por naturaleza, desde que somos chiquitos y cuando somos adultos también, siempre estamos buscando la aceptación y el amor y la mirada de aceptación de los padres. ¿Por qué creen que los niños en un parque te dicen: veme, y se suben al columpio? Y luego al ratito: ve, y entonces patean la pelota. Porque si tú me ves, entonces yo existo. Claro. Si tú no me miraste cuando pateé la pelota, eso no tiene el mismo valor eso a nunca que si pasó. Yo tengo la mirada de mi mamá. Claro, eso bueno, nunca pasó. Entonces, ¿por qué los padres tiranos tienen hijos generosos? Porque esos hijos lo que están haciendo constantemente es viendo de qué manera le dan gusto a su mamá para ver si así sienten su cariño y su amor.
Vamos haciendo un programa No, de es que eso, ya quiero Marta. llorar. Es un súper tema, es importantísimo. Tienen que tener pantalones. Las madres no nos damos cuenta del poder psicológico que tenemos sobre los hijos, pero de veras es tremendo. Y tener a los hijos como nuestros rehenes psicológicos para proyectar nuestras angustias, nuestras desesperaciones. Aquí quiero decir 2 palabras para esas madres, porque sé que hay madres que nos están escuchando y que alguna cosita se les mueve en el corazón y decir, híjole, se me hace que yo sí he estado odiando a uno de mis hijos. Por favor, ustedes ténganse misericordia y atiéndanse. Atiéndanse porque saben que no saben lo feo y lo horrible que va a ser la última etapa de su vida cargando, porque no te escapas a eso, no te escapas a la consecuencia de tus propios actos. Las semillas de amor siempre fructifican, pero también las de odio. Y tú no vas a querer tener un hijo o una hija que simple y sencillamente no quiera saber nada de ti. Y te tienes que preguntar, ¿habré yo hecho alguna cosita por ahí que se merezca que mi hija no me hable, que mi hijo no me dirija la palabra? Ah, no, es que es el desgraciado de su novio, es la infeliz de mi nuera. No, que lo hayas hecho tú. A lo mejor este hijo, esta hija se tuvo que valer de salir corriendo de casa con un novio, con un amante, con una mujer, la primera que encontró, simple y sencillamente porque ya no podía más. Pero no son ellos los responsables de que tu hijo se separe. Tu hijo se separa y tu hija se separan porque eres verdaderamente una persona infernal como madre. Y les voy a decir otra cosa, por un tuit que me acaba de llegar, que una cuentaviente tiene una sobrinita. Bueno, pues la mamá de esta niña que tiene 7 años la encierra. Todos los tíos, primos, cuñados, abuelos, papás, amigos, si ustedes están viendo que a su alrededor hay adultos cometiendo atrocidades con niños, ahora sí que es igual de culpable el que mata a la vaca que como el que le amarra la pata. Entonces, es su obligación como adultos y como gente y como parte de esta sociedad proteger a los niños que están a su alrededor. Entonces, señorita, usted agarra a su hermana y le dice, si yo me vuelvo a enterar que tú encierras a tu hija, me cae de madre que le voy a hablar al DIF y al MP. Claro. Porque ¿saben qué? Otra vez lo repito, a grandes males, grandes remedios. Y no me importa que seas mi hermana, pero a mi sobrina no la vas a abusar. Yo quiero por tu decirte, ignorancia y por tu inconsciencia. Mira, en el estado de California eso es un delito. Si los vecinos son testigos de que se golpea a un niño y no lo denuncia, se les considera cómplices. Es un felony y lo cita el juez diciendo, ¿cómo es posible que estos niños se les golpeara, que hubieran gritos y que nadie lo denunciara? Ustedes son también cómplices del delito de abuso infantil. Entonces tenemos que entender que ya no hay espacio para el maltrato a los niños. No les agobie ser etiquetados como los hijos malos, los hijos de malagradecidos y como ser etiquetados como malas personas. Simplemente bendigan a sus mamás y digan, no puedo tener una relación con ella. Marta, el otro día una paciente llegó y me dijo que cómo la había deprivado yo del sagrado derecho de golpear a sus hijos, que esa era la forma de educar. Muy bien. Mientras sigamos así no es posible, Marta. Bueno, pueden seguir platicando en Twitter con Lucy en @LucySomosDiosas. Por favor, en mi Facebook, entren por Lucy Somos Diosas, que es entrada directa porque es fanpage. Ahí contesto. En Twitter, @Lucy Somos Diosas, también contesto. Y entren a mi página porque tengo siempre sorpresas y voy a contestar las 4 mejores preguntas. Las contesto en 2 días en un YouTube. Muy y está bien. en mi página. Muchas gracias, Lucy. Un placer Gracias tenerte aquí a ustedes. como siempre. Nos vamos, cuentavientes. Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Pásenla bien y hasta la próxima.